Hermanos, si podemos tomar nuestros asientos para seguir con el servicio, por favor. Vamos a leer nuestra gaceta. ¿Ya todos tienen gaceta? ¿O bien falta? Para que levanten su mano y nuestras hermanas le hagan favor de llegarle una. Pero mantengan levantada la mano, por favor. Por acá tenemos a alguien que aún no tiene. Ok, vamos a leer la parte del frente de nuestra gaceta. Domingo 2 de junio del 2019. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por un desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Salmos 78, 52 y 53. En el centro de la gaceta está un estudio que nuestros hermanos hacen favor de compartirnos para que en la semana podamos leerlo. Esta semana se llama Comida y Bebida. Y vamos a girar nuestra gaceta en la parte de los avisos, por favor. Avisos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 10 al 21. O sea, en resumen, los avisos es: ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas mal a nadie, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás, y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Si nos acompañan, por favor, a Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer 3 versículos de Deuteronomio 30. Va a ser el versículo 11, el 14 y el 20. Amén. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, vamos a leer el versículo 11, el 14 y el 20. Amén. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, bueno, me hizo considerar el Señor con estas citas que, bueno, venimos aquí a leer de su palabra, y que la enseñanza que se tenga el día de hoy, que dispongamos nuestro corazón. No está lejos de nosotros el cumplirla. Yo creo que a lo mejor para algunos nos es difícil el andar en el camino, pero sin embargo Dios nos hace mención. Este mandamiento que te ordeno no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Él confía en que nosotros podemos hacerlo, en que podemos cumplir con ello, y yo creo que la enseñanza que se tenga el día de hoy sea lo que Dios disponga.
pues que lo podamos tener en nuestro corazón, podamos amar a nuestro Dios y seguirlo, porque finalmente aquí también dice el propósito, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra. Todo esto lo dejó con un objetivo, la palabra la dejó con un objetivo, para que nuestros días sean largos en la tierra y podamos vivir tranquila en ella. Así que dispongamos de su corazón. Y bueno, pues los niños pueden pasar a su clase. Ah, sí. Alguien, no sé si de alguien es esa gorra, la encontraron y no sé de quién sea, si no es de nadie o no la reconoce, vamos a hacer una rifa. No, si no, alguien la reconoce, si no, al ratito, pues si gustan, pueden pasar aquí y aquí no la vamos a dejar, ¿vale? Y los niños pueden pasar a su clase. ¿Dónde queda, hermano? Y pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Tenemos personas que están acompañándonos el día de hoy por primera vez. Si gustan ponerse de pie, por favor, y sean ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros este día. Sean bienvenidos. Pues, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy, hermanos? De ovejas. Eso es bonito porque uno va aprendiendo cómo el Espíritu Santo se mueve. Ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo, Milú, sobre qué iba ella a presidir. Pero es algo muy, muy distinto realmente a lo que ella comenzó a tratar desde el principio de la reunión. Hermanos, las ovejas juegan un papel muy importante en las cosas de Dios. Y tal vez usted tenga referencia de cómo Juan Bautista llamó a Jesús cuando lo vio, cuando fue al Jordán a bautizarse. ¿Se acuerda cómo lo llamó? Cordero de Dios. La oveja de Dios, ¿no? O el Cordero de Dios. Cuando dice que Jesús fue al Jordán a bautizarse, Juan Bautista dijo: esta es la oveja de Dios que va a quitar todos los pecados del mundo. Y es importante que nosotros consideremos por qué juega un papel importante la oveja en las cosas de Dios. ¿Por qué no fue un tigre? ¿Por qué no es un jaguar? ¿Por qué una oveja? Bueno, las ovejas son los animales más dóciles, son muy nobles, hasta en su muerte son animales muy nobles. Realmente los atan para matarlos y ponen muy poca resistencia. No es como otros. Usted cuando ha escuchado cuando llegan a matar, por ejemplo, un puerco, son unos gritos, unos alaridos que dan los animales terribles y son muy difíciles realmente de sacrificar. Pero una oveja es muy noble. Y desde el principio de la creación, Dios consideró que la oveja iba a jugar un papel importante en la salvación de la humanidad. Así es que cuando Juan Bautista ve a Jesús, dice: esta es la oveja de Dios que va a quitar los pecados del mundo. Pero nosotros necesitamos aprender realmente de esto. ¿Qué es lo que realmente se tenía que hacer con respecto al sacrificio de una oveja? Porque ya como cristianos, ya a veces hemos recibido el mensaje ya muy elaborado
y no conocemos realmente el trasfondo de todo ello. Cuando Juan Bautista estaba viendo a Jesús, él se estaba imaginando todo lo que esta oveja iba a sufrir, porque realmente el que una oveja fuera sacrificada por los pecados era un sufrimiento, hermano. Dice en el Antiguo Testamento que se ofrecía una oveja por los pecados, pero era una oveja que tenía que ser procurada durante todo un año, sin que tuviera ni lastimaduras, ni tuviera ningún rasgo de que hubiera sido herida. Tenía que ser sana totalmente. ¿Usted ha tenido animalitos en su casa? Un pato, un conejo, un pollo, hasta un perro. ¿Ha tenido usted mascotas en su casa? ¿Se encariña usted o no se encariña? Nosotros en casa teníamos conejos hace muchos años, y una vez a mi papá se le ocurrió matar a uno, y lo queríamos mucho, le llamamos creo que el bombón al conejo, y resulta que llegamos de la escuela y ya no estaba el bombón, y mi papá le dijo a mi hermano, vente a comer, vamos, ven a comer. ¿Y qué hay de comer? No, pues hay conejo. Nadie comió, nadie quisimos comer el conejo, porque se encariña uno con las mascotas. Así es que cuando alguien iba a sacrificar un cordero, el trabajo que Dios le había dado al hombre era que ibas a procurar a un cordero o una oveja durante todo un año, y esta oveja iba a ser el pago por una culpa que tú hubieras cometido. Y el propósito de Dios era que cuando tú entregaras a esa oveja, te doliera, te sintieras, realmente te doliera el que este animalito fuera a ser el que pagara por la culpa que tú cometiste. Ese era el plan que Dios tenía, que al hombre le doliera este animalito y que procurara pues ya no volver a cometer faltas, porque le dolía ver cómo un animalito había muerto por causa de él. Pero para el hombre se le volvió algo tan rutinario, tan religioso, tan frecuente, que no le importaba ya pues sacrificar la oveja cada año, o es más, hasta compraban las ovejas para no encariñarse con ellas, y perdió el sentido de las cosas. Y por algo Dios mandó a su Hijo como esa oveja hecha hombre, para que pagara por tus pecados y por mis pecados, y que nos doliera, que realmente lo sintiéramos en nuestro corazón, que cada vez que nosotros faltáramos nos doliera y dijéramos, Señor, perdón, porque con esto yo te estoy como sacrificando, te estoy lastimando, Señor, por mis actos, por mis malas acciones, te estoy sacrificando. Y que entendamos que la obra que Dios ha hecho por nosotros no es un juego. Porque a veces jugamos con el asunto de pedir perdón y lo tomamos como un juego. No nos remuerde la conciencia nuestras acciones, sino las seguimos haciendo constantemente y decimos, ay, pues ¿qué tiene? Pues le pido perdón a Dios y ya con eso ya se pasa el asunto y sigo adelante. Y no te duele. Y pasa como al mismo pueblo judío. Tal vez tú vayas y tengas presente ese hecho de cuando dice que Jesús va al templo de Jerusalén. ¿Te acuerdas de esa cita? ¿Te acuerdas de ese caso? ¿Qué hizo Jesús en Jerusalén, en el templo? Agarró y sacó a todos los que estaban de mercaderes, a todos los que estaban vendiendo ovejas, estaban vendiendo animales para el sacrificio, porque a la gente ya no tenía conciencia de lo que significaba
La estaban usando como una vendimia, como un comercio. Ya la gente no le podía, si mataban a una oveja, si mataban a un buey, si mataban a una paloma, no le importaba. Cuando realmente esto debiera de dolerle al hombre. Pero se hace tan frecuentemente el cometer pecado y el estarlo haciendo que a veces ya ni siquiera te llega a doler. Y a veces pasa eso también con nosotros como cristianos. Son tan frecuentes las faltas que estamos cometiendo una y otra vez que no hacemos conciencia de que estamos jugando y que Dios tarde o temprano pues va a tomar en cuenta esta acción que estamos haciendo deliberadamente. Si ustedes recuerdan el caso de cuando Jesús se encuentra con una mujer que estaba prostituyéndose y que le iban a apedrear, porque según la ley dice que tenían que apedrear a todas aquellas mujeres que las encontraran en el acto o cometiendo pecado, eran dignas de apedrearse. Y Jesús salió a la defensa de ella, o quisieron ver qué Jesús opinaba al respecto, y Jesús dijo, pues cualquiera que esté libre de culpa que la apedree, y nadie lo hizo. ¿Y se acuerda qué fue lo que le dijo a la mujer? Vete, pero ya no peques más. Esa es la condición. Vete, pero ya no peques más. Es importante el que usted y yo sepamos el papel tan importante que juega la oveja precisamente en las cosas de Dios. Así como compartía nuestra hermana Milú, usted es como una oveja que cuando se pierde, el pastor que deja las 99 y va por aquella oveja que se ha perdido, porque usted es importante. Era lo que comentaba nuestra hermana Milú, a mí me llamaba mucho la atención. Dice que ella, siendo administradora, pues ella realmente no pensaba que fuera tan valiosa una oveja, pues si tenía 99, pero si esa oveja perdida es usted, pues sí, entonces ven a buscarme, Señor. Es importante y muy valioso realmente la forma en la que usted y yo apreciamos las cosas respecto de las figuras que el Señor nos habla en las cosas de su salvación. Por eso esta mañana vamos a aprender sobre este aspecto realmente del sacrificio de una oveja. No era cualquier cosa. Los judíos, cuando iban a ofrecer a la oveja, era algo tan doloroso porque la oveja la degollaban. Era degollada la oveja. Pero antes de degollarla, el padre de familia ponía la mano sobre la oveja y decía: estos son mis pecados, y por estos pecados yo ofrezco esta oveja. Y todos los pecados eran puestos sobre la oveja, y la oveja la degollaban. Y viéndolo de una forma sencilla, la oveja moría de una forma muy rápida. Sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí fue de una forma dolorosa, porque no fue como la oveja degollada y en un momento moría. Jesús optó por el camino doloroso. Todo lo que Él tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que vivir por causa de su pecado. Su pecado, hermano, mi pecado, no el de Él. Porque si recordamos, y a mí me gusta mucho compartir esto cuando alguien cree que la Virgen María es diosa, me gusta mucho compartir esto. Jesús no nació de una mujer normal. Jesús nació de una virgen.
y por lo tanto en Jesús no había ni siquiera pecado de nacimiento, como el que usted y yo tenemos de nuestros padres. Él era limpio, él era como esa oveja, limpia, procurada por sus padres durante 30 años. Y cuando dio su vida, dice el profeta Isaías, que fue como una oveja que ni siquiera abrió su boca. Dio su vida por usted y por mí. Así es que vamos a aprender en esta mañana algo muy importante, que tenemos que relacionarlo con lo que Jesús hizo por usted y por mí, como una oveja que es llevada al sacrificio. Libro de Levíticos. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Y si le digo que es importante que aprendamos usted y yo de esto, Levítico es el libro escrito para la instrucción, para el sacerdote y para los creyentes, de la forma que Dios ha estipulado como una forma adecuada de tener una relación y una comunión con Dios, de acuerdo a como Él la quiere. Y cuando usted lee esto, ve todo lo que Dios demandaba para que la gente pudiera tener una comunión con Dios y estar de una forma agradable. Ahora ya no vivimos conforme a la ley, ahora vivimos conforme a la gracia, y bendito sea Dios, porque ya no tenemos que sacrificar nada, pero sí tenemos que portarnos como Dios manda. A usted y a mí ya no se nos demanda ningún animal. A mí me enternece mucho que Dios permitía, dice, que la gente que tuviera posibilidades podía ofrecer un buey como sacrificio. Si sus posibilidades no eran tantas, una oveja o una cabra. Pero también los más pobres, los que no tenían nada, ¿sabes qué ofrecían? Una paloma o una tórtola. ¿Conoce usted las tortolitas? Esos pajaritos que a veces andan en el piso ahí, todos chiquitos, bonitos, esos tortolitos. Pero ¿sabes qué tenía que hacerse a ese tortolito? Si usted era muy pobre y no podía ofrecer una oveja, ofrecía una tórtola. Pero la tórtola, el sacerdote le cortaba la cabeza, vertía la sangre en la lumbre y en su cuerpo lo quemaban en la hoguera en la lumbre. Era un sacrificio para que el hombre se sintiera, le pudiera lo que estaba viviendo el animalito por causa de él. Pero llegó el momento, como te digo, que ya la gente no le importaba, que hasta compraba los corderos, compraba las palomas, compraba todo y los ofrecía, y los ofrecían. ¿Sabes qué? ¿Cuál era la mentalidad de la gente anteriormente? Que pensaban que Dios tenía hambre de carne y de sangre, así como los aztecas, como nuestras culturas que lo podemos considerar, y por eso llevaban a las doncellas, las sacrificaban, le sacaban los corazones a la gente. Algunos otros ídolos que eran más tremendos, como Moloch, llevaban a los niños y los entregaban al fuego porque sus dioses así lo pedían. Pero Dios no pedía nada de eso. Dios no estaba sediento ni de sangre ni de carne. Lo estaba pidiendo para que el hombre se reflejara en el animalito, pero no se cumplió ese propósito. Y por eso manda a Jesucristo, para que ahora a usted y a mí
nuestro pecado nos duela ver lo que Jesús hizo por nosotros y para que ya no lo hagamos más. Vete, te perdono, pero ya no peques más. Ya no peques más. Levítico capítulo 1. No nos acostumbremos a estar pidiendo perdón deliberadamente y jugando con ello como si fuera un juego. Veámoslo realmente con la seriedad que eso se merece. ¿Te parece, hermanos, si damos gracias a Dios y le pedimos su bendición para continuar compartiendo de la palabra esta mañana? Vamos a ponernos de pie todos. Y yo te quiero invitar esta mañana que si tú consideras al oír este mensaje que estás cometiendo alguna falta, que estás cometiendo algún pecado, lo consideres y te pongas a cuentas con Dios, porque realmente de eso se trata. Cuando una oveja era sacrificada era porque la persona tenía que estar consciente de su pecado, y esa oveja, esa cabra, ese buey, esa paloma o esa tortolita eran los instrumentos por los cuales iba a ser pagado el pecado que ellos habían cometido. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos enseñas, y gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos, Señor, en la enseñanza esta mañana, y recibe, Padre, todo el honor y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Gracias. Tomen asiento. Leemos entonces Levítico capítulo 1. Ponga usted, por favor, mucha atención. Dice: llamó Jehová a Moisés. ¿Todos lo tenemos? Y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o de ovejuco, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto para la expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho, fíjense, sin defecto
la ofrecerá. O sea, Jesús era como una oveja, macho y sin defecto. No podría tener ni manchas, ni arrugas, ni lesiones, ni nada. Versículo 11. Y lo desollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere de holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote las ofrecerá sobre el altar y les quitará la cabeza. Y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá en las alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es en ofrenda encendida, en olor grato a Jehová. ¿Te das cuenta de qué manera estaba establecido cómo se tenía que hacer dichos sacrificios, dicho holocausto? Se tenía que descuartizar todos los intestinos. Tenían que sacárselos, lavárselos y ponerlos en el fuego a que todo eso ardiera. La cabeza, todo. Era un sacrificio que cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo: este va a pasar por todo lo que tiene que pasar una oveja. Él se lo imaginó como judío, y sabiendo todo lo que decía la ley respecto al sacrificio, él vio lo que tenía que pasar Jesús. Pero tú y yo no lo vemos, hermano. A veces no lo entendemos porque, o una de dos, no tenemos mucha comunión con Dios, no nos damos mucho a la lectura, a buscar. Porque en el momento en el que tú y yo buscamos y entendemos, decimos: ah, caray, Señor, y yo estoy tomando tan a la ligera lo que tú has hecho por mí en la cruz, y hasta me llego a burlar. Cometo una falta y: ay, Dios, perdóname, ay, Diosito, perdóname. Y no me doy cuenta de que realmente lo que Dios quiere es que yo vaya mejorando mi forma de vida, y que ya no siga haciendo aquellas cosas que hice y que me dolió haberte lastimado, Señor. Haber lastimado, haber jugado con lo que tú hiciste por mí. Por eso hay una palabra que dice que aquel que peca deliberadamente, escuchen, aquel que peca deliberadamente, ya no queda por él ningún otro sacrificio. Gente que juega mucho con la figura de Cristo, y hacen una cosa y hacen otra y dicen: nunca me va a pasar nada. Cuidado, hermano, con eso no se juega. Ya no queda ningún otro sacrificio por él. No podemos estar jugando con ello. Por ello, en el momento en el que el Espíritu Santo a usted lo haga reflexionar sobre la falta que usted está cometiendo, es bueno que la consideremos, que nos pongamos a cuentas con Dios y que cambiemos nuestra forma de conducirnos. Vamos a ver algo que esto que te estoy explicando respecto, que tenía que ver la conciencia en la gente sobre el sacrificio que iba a presentar. Ahí mismo en Levítico, hermano.
Ahí Levítico 4 versículo 2. Levítico 4, versículos 2 y 3. ¿Estamos? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare en hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Usted ve en su versículo, en su capítulo 4, en su encabezado, que dice ofrendas por el pecado. Era importante, como le digo, que tiene que existir primero la conciencia, que usted haga reflexión sobre la falta que ha cometido, y que al haber esa reflexión sobre su falta, se arrepienta o se arrepintiera, y que posteriormente esa misma falta usted la pusiera sobre el animal que usted iba a ofrecer en sacrificio, y ese animalito iba a recibir como la carga por el pecado que usted había cometido. Pero era muy importante. En este capítulo 4 se habla sobre la ofrenda del pecado. Cuando alguien había cometido un pecado muy grande y que ofrecía su animal para el pecado, aparte de que el animal era degollado y era muerto, no era quemado en el altar, hermano, no era quemado en el templo. ¿Sabes dónde era quemado? Fuera de la ciudad. Porque era una ofrenda por un pecado muy grave que había cometido alguien. ¿Y sabes quién murió fuera del templo, fuera de la ciudad, por el pecado del hombre? ¿Quién murió? Jesús. Ahí mismo en el capítulo 4. Si usted gusta leer después en su casa todo lo que dice respecto a este sacrificio, pero el versículo 21 del capítulo 4 ¿estamos? Versículo 21 del capítulo 4, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como se quemó el primer becerro. O sea, sería fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque era una ofrenda por el pecado del pueblo o por el pecado de la persona. Lo mismo pasó con Jesús. Y vamos entendiendo el significado de lo que tenía una oveja, con esta oveja que ahora nos habla que era digna de sacrificio por causa del pecado. Vemos ahí mismo también en el versículo 13 y 14 del capítulo 4. Amén. Versículos 13 y 14 dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto en los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación
ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y ya después lo sacrificarán, lo degollarán, lo descuartizarán, entregarán sus entrañas, las quemarán y todo ello. Pero tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué significa un hierro? ¿Qué significa errar? ¿Qué significa errar? Equivocación, ¿sí? Errar significa un defecto cometido por ignorancia o por malicia. Una equivocación por un descuido o por sabiendo que es una falta, lo hace usted deliberadamente. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Que por ignorancia llegamos a hacer cosas, pero cuántas veces llegamos a saber que está mal y sin embargo lo hacemos. ¿Y a poco no le ha ocurrido a usted, hermana Rosario, que hace algo que sabe que está mal y enseguida a veces hasta decimos, ay Dios, perdóname Señor, perdóname? ¿Y no estamos jugando? ¿No estamos errando? Y eso nos pasa a todos. Y jugamos. Es tal como el mandamiento que el Señor dice, no jurarás ¿qué? En nombre de Dios en vano. No podemos estar jugando con ello. Recuerde que por causa de su pecado tuvo que morir una oveja hecho hombre, y que murió de la forma más cruel que pudo, que se vivía en ese tiempo, porque no fue como el cordero que vemos en estos sacrificios, que se degolla y se muere y punto. Este fue un hombre que primero fue traicionado, fue herido en su corazón, después fue flageleado y hasta el último fue crucificado y fue derramada toda su sangre. ¿Por qué? Para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Pero muchas faltas, hermano, que usted y yo cometemos, a veces es por errar, porque sabemos que está mal y sin embargo lo hacemos. Y una de ellas, por ejemplo, es no guardar el día de reposo. Sabemos que está mal. Sabemos que el Señor dice que santificarás el día de reposo y que lo guardarás. Y a veces sabiendo decimos, ay no Señor, híjole, es que el día de hoy va a ser el clásico. Va a ser el clásico y no voy a poder ir. ¿O qué crees, Señor? Discúlpame, es que vinieron mis compadres a la casa. O una serie de pretextos. Se fue usted a una fiesta, se le pasaron las cucharadas de jarabe, se siente malísimo, la jaqueca, y Señor, no voy porque me duele mucho la cabeza y tú sabes que yo quiero ir, pero tengo que ir bien, porque si no, no. Hermano, aunque le duela la cabeza y aunque se la hayan cortado, usted cumpla con el Señor. Yo me acuerdo mucho de un testimonio que lo comento mucho con los hermanos en la iglesia. Cuando la esposa de nuestro hermano Celso murió, ella murió un sábado y el domingo tenían que enterrarla temprano. Y el hermano junto con su familia dijeron, vamos a guardar el día. Y después de haber guardado el día, la enterramos. Porque ella de cualquier forma decía, ella ya está muerta, vamos a seguir al Señor. Y vinieron a reunirse. Y fuimos después a enterrar a su esposa en la tarde. Pero yo se lo comparto, hermano, porque usted a lo mejor va a decir, es que es un muerto. Hermano, haga usted lo que realmente Dios le está mandando, obedezca. Y yo le doy ese testimonio porque le digo, a veces hay quienes por ahí se les pasan las cucharadas y ya no van a la iglesia, ¿verdad? Se fueron a una fiesta, llegaron todos desvielados y ya ni cómo presentarse. Ese es el errar, saber algo y no querer cumplirlo.
¿sí? Algunos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen sabiendo lo que se les ha mandado. Vamos a leer otros versículos precisamente que nos hablan de esto del errar, hermano, para que nos quede más claro todavía. Del versículo 22 al 23, ahí mismo del capítulo 4 de Levítico. Versículo 22 y 23. Y esto me gusta porque está destinado para todos, no porque querramos, pues pensemos que porque somos jefes de familia, ya nosotros el Señor no nos va a pedir cuentas, pues no. Dice el versículo 22 y 23, cuando pecare un jefe o hiciere por hierro alguna cosa contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Déjame decirte que cuando me ha tocado en lo particular cometer falta, aunque diga uno, pues es que yo soy el papá de la familia, pues serás el papá de los pollitos, pero para el Señor eres una persona más. Y el Señor te va a pedir cuentas igual que a todos. Entonces, aunque seas jefe de familia, jefe de una empresa, jefe de lo que tú quieras, pero si el jefe, el patrón, pecare como cualquier otro, lo mismo. Tiene que ponerse a cuentas delante de Dios. Y esto es para todos. Y Dios no hace ninguna excepción de personas. Así es que para los judíos ellos podían entregar un cordero cada año, o lo podían entregar cada que cometieran alguna falta, y por eso se les volvió una costumbre que ya no la valoraban. Cosa que pasa también con los cristianos. Cosa que pasa también con los creyentes. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la Iglesia Católica. Los sacerdotes venden las indultaciones, o se vendían los indultos. ¿Sabe usted qué es eso? Se le pagaba una cierta cantidad al sacerdote y le pasaba por alto si usted había matado, si usted había violado, si usted había hecho lo que usted hubiera hecho, lo indultaban, le perdonaban la falta y lo tomaban como un juego. Y ahora tal parece. Por eso tenemos que aprender, hermano, realmente lo que significaba el sacrificio. Si a usted le duele que un animalito muera porque lo atropellan por su culpa, o que un animalito muera por una negligencia de usted, que le duela más, hermano, saber que un hombre murió por nosotros y que con nuestras faltas a veces lo estamos hiriendo cada vez más, cuando lo que Dios quiere es que cambiemos esa forma de vida. ¿Estamos, hermano? Vamos, te invito a que leamos el capítulo 6 ahí mismo de Levítico. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer Levítico en su vida? A ver, levanten su mano. ¿Son pocos? Son pocos, y fíjate que cuando usted lee Levítico, ¿sabe qué va a pasar? Que va a entender la carta a los hebreos. Va a entender por qué Pablo les escribía a los hebreos en el Nuevo Testamento y les hablaba de precisamente de estas cosas. Él quería que ellos entendieran el significado del sacrificio de Jesús. Y para los cristianos es lo mismo. Usted quiere entender el sacrificio de Jesús, tiene que leer Levítico.
Le digo, Levítico significa la forma de vida de un sacerdote y de un verdadero creyente que quiere tener una vida de comunión plena con Dios. Aunque gracias a Dios ya no tenemos que entregar animales, pero tenemos que guardar una buena relación con el Señor sin faltarle. Levítico capítulo 6, te voy a invitar a que lo leamos. Amén, hermano. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, y lo perdido que halló, y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Y para expiación por su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Pero fíjate, hermano, aquí te voy a interrumpir tantito, y discúlpame que te lo diga con coraje. ¿Qué tiene que ver el animal en lo que tú hiciste? ¿Qué culpa tiene el cordero? ¿Qué culpa tiene el borrego? ¿Qué culpa tiene el animalito de lo que tú robaste? De lo que tú mentiste, de lo que tú te callaste. ¿Qué culpa tiene? ¿Verdad que no? Pobre animalitos, si los animalitos hablaran, pues dirían, pues tú... Hay que, ponte a cuentas con el Señor, o sea, tú entrega cuentas, pero ¿yo por qué? Así como los hombres, ¿no? Cuando alguien comete una falta y le está culpando al otro, y hasta los niños dicen, no, pero tú, mano, tú lo hiciste y pues sí, pues es tu culpa. ¿No se te hace un acto de misericordia? ¿No se te hace un acto de amor, de piedad? Porque por eso dice uno de los profetas, si la misericordia del Señor se hubiera terminado desde hace cuánto, ya nos hubiera eliminado. Y ahora todo eso que recaía antes en un animal, ¿en quién recae? Dígalo, ¿en quién recae, hermano? En Jesús. No es cualquier cosa y te duele. Seamos sinceros, a veces no nos duele porque no hemos aprendido, porque no lo conocíamos, porque no lo sabíamos, pero lo estamos aprendiendo. ¿Para qué, hermano? Para que nos pueda, y para que ahora nuestra misma ignorancia también nos puede, digamos, perdóname, Señor, porque no lo sabía. Pero una disculpa puede ser justificada porque habíamos hecho muchas cosas por ignorancia, porque usted no las conocía. Pero ahora que las conoce, va a tener usted ahora mayor responsabilidad. ¿Me entiende? Continuamos. ¿En qué versículo nos quedamos? Nos quedamos en el 4, hermanos. En el 6, 7, versículo 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofenderse. ¿Sí? Y habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos
y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Ahí dejamos, hermano. Te voy a invitar a que lo leas, a que leas las ofrendas que eran por el pecado, las ofrendas que eran por la culpa, las ofrendas por el holocausto. Y no está muy largo, hermano. Usted póngase como tarea, y se lo voy a poner como tarea. Es el capítulo 2, 3, 4 y 5 del Levítico. Son 4 capítulos que usted puede leer y que usted los va a entender. Porque ya ahorita ya entendió que esos animalitos son un símbolo y era la figura de Jesucristo. Pero yo ahora quiero comentarle algo, porque si aún usted todavía quiere después leer un poco más, en el capítulo 10 habla de 2 sacerdotes, hijos de Aarón, que precisamente fueron instruidos sobre lo que se tenía que hacer muy específicamente. Así como usted y yo ahorita lo estamos leyendo, estos 2 hijos de Aarón se les dijo lo que tenían que hacer, tenían que ofrecer un sacrificio de acuerdo a tal y tal, como Dios lo mandaba. Y sin embargo, estos 2 hijos de Aarón fueron muertos porque ofrecieron un sacrificio distinto a como Dios se los había mandado. No hay otro sacrificio, no hay otra forma. Para nosotros como cristianos, la forma adecuada, la forma correcta, el único sacrificio y la única forma de llegar al Padre, ¿sabe cómo es? Es a través de Jesucristo. Y cuando nosotros estamos ofreciendo cosas distintas totalmente, cosas equivocadas, pero no por ignorancia, sino por estar uno errando, lo único que le puede traer a su vida es la muerte, es el morirse espiritualmente. Estos 2 hijos de Aarón me hizo recordar algo. Hace algunos años había un muchacho en la congregación que él quería ser muy agradable a Dios, pero entre agradable y farsante por ahí el muchacho, porque salió un asunto muy chistoso. Una vez estaba montando la carpa el muchacho y se cayó y se rasgó la pierna, y resulta que en el hospital pues llegó la primera novia, y después llegó la segunda, y después llegó la tercera, y llegó la 4ª novia. Tenía 4 novias en el hospital. Salió el asunto, por eso un asunto chistoso. Y bueno, pues él quería que todo se ocultara, pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y resulta que este muchacho dijo: Señor, yo quiero ser grato a ti, yo quiero ser agradable a ti, y te voy a entregar un sacrificio. Y traía el cabello largo y se cortó el cabello, y agarró y hizo fuego y quemó su colita de cabello, y le fue como en feria. Porque yo dije: ¿quién te enseñó esa locura? No, es que yo quiero ofrecer un sacrificio. Estás loco, mano. El Señor no te pide ni el cabello, ni te pide que le entregues una cosa así. Entrégale tu corazón, eso es lo que te pide, y que tú andes en sus caminos, pero no te anda pidiendo eso. Y bueno, se los comento porque pues no era por ignorancia, sino era por payasada y por andar errando. El muchacho hizo algo indebido, hermano. Andemos como Dios quiere que andemos. Estos 2 hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio que Dios no les había mandado. Ofrecieron un fuego, dice, un fuego extraño, y por causa de ello Dios los mató. No ofrezca a usted lo que Dios no le está pidiendo. Dios le pide: dame tu corazón, sé obediente y teme a Dios. No juguemos con su sacrificio, hermano.
estamos conociendo ahorita y fue una forma tal vez muy simple, pero entendible. Yo te pregunto a ti, niña, ¿has tenido animalitos? ¿Te gustan? ¿Te encariñas con ellos? Mucho. ¿Y te gustaría que un animalito sufriera porque tú cometiste una falta? ¿Verdad que no? Amemos. Amemos precisamente a ese que Juan Bautista dijo, este es el Cordero, esta es la oveja que nos ha mandado para perdonar todos los pecados del mundo. Y recuerda esto, por eso te voy a invitar, lee Levítico. Esa pobre oveja se ponían sobre ella todas las faltas de la gente, y después de que se imponían todos los pecados, ¿era qué? Era degollada. Considerémoslo, hermano, y no juguemos con el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Más bien con confianza. Digámosle al Señor, si hay algo que te cuesta trabajo, dile a Dios, Señor, ayúdame, ya no quiero tomar tanto, Señor. Ayúdame a ir dejando el asunto del alcohol. Ayúdame a dejar de fumar, Señor. Ayúdame a dejar de mentir. Ayúdame a dejar de robar. Ayúdame a dejar de tener ojos de adulterio. Ayúdame, Señor. Mejor hagamos eso, hermano. Y no estemos jugando de que, ay Dios, perdóname porque yo no quería, pero tú sabes que la carne es débil. No juguemos. ¿Consideras, hermano, ahora viene la pregunta, consideras que has pecado por errar, por ignorancia? Si es así, yo te invito a que te pongas de pie y que le demos al Señor gracias y que nos siga enseñando a caminar en sus caminos. ¿Sí vas a leer Levítico del 2 al 6? Amén. Inclina tu rostro, hermano. Tú sabes en qué cosas vacilas, en qué cosas sabes que que conoces y sabes que no está bien lo que haces. Y que el Señor quiere enseñarte que tú no puedes estar jugando con las cosas sagradas de Él. Mejor es que le pidas ayuda. Dice en su palabra que renovemos el espíritu de nuestra mente para que conozcamos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Pídele, hermano, pidámosle que nos ayude a enmendar nuestros caminos, a hacer mejores acciones, que nuestros caminos sean agradables a Él. Y dale gracias por Jesucristo, porque Él ha tenido misericordia de ti, que tú no sabías que estabas jugando con lo que Él había hecho por ti, pero que ahora sigues conociendo. Dale gracias, hermano, y que tú consideres realmente lo que Él hizo por ti. Él dio su vida por ti. Gracias, Padre bendito, esta mañana, Señor, porque nos sigues enseñando, Padre. Y gracias porque nunca acabaremos de conocer todo el significado que ha tenido el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque Jesús es el sustituto por nosotros, por todas las faltas que habíamos cometido y que aún seguimos cometiendo, Padre. Pero gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Y gracias porque nos permite, Señor, hacer conciencia, Señor, de que no podemos estar jugando, Señor. Es algo muy serio, es algo muy delicado, Señor. Y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos a crear conciencia, Señor, como lo hacemos en esta mañana, Señor, y que reconocemos que sin duda, Padre, hemos faltado. Por una parte, porque no lo sabíamos, y otra parte, porque sabiendo lo hemos seguido haciendo. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestras necesidades, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.
Pues gloria a Dios, le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y quiero invitar a un joven que el día de hoy quiere recibir a Jesucristo en su corazón, Héctor. La semana pasada estaba tan contento porque iban a jugar los Tigres que hasta dijo, estando en la casa, no, yo sí voy a recibir al Señor. Aquí. Lo prometí desde deuda, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un regiomontano aquí con nosotros. ¿Hay alguien más que estando con nosotros no haya aceptado a Jesucristo como ese Cordero que quita el pecado del mundo y quiere aceptarlo en esta mañana? ¿Alguien más que quiera aceptar a Jesucristo en su vida? ¿Nadie? Bueno, Héctor, pues tuviste que Dios nos dio un sustituto para que Él pueda llevar a nuestros pecados, nuestras cargas y podernos hacer a nosotros limpios. Porque con nuestra vida no alcanzaríamos a pagar todo lo que hemos hecho. Creo que tú no eres una blanca palomita, ¿verdad? Bueno, pues ninguno aquí, todos éramos pintitos y parditos, pero gracias a Dios que Él nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos sigue ayudando a hacer una nueva vida. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios y como tu Salvador? Sí. Ok. Entonces te invito a que hagamos esta oración. Cierra tus ojos y considera que en tu vida has pecado de muchas formas, lo has hecho deliberadamente y que ahora te da la oportunidad de crear conciencia sobre tus actos. Y dile, Señor Jesús, te doy gracias y quiero en esta mañana reconocer tu sacrificio por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados y ayúdame ahora en mi diario caminar. Te acepto como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y creo que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Pues gloria a Dios. Adelante. Bueno, a quien me toca, pues que Dios los bendiga, hermanos. Entonces recuerden, hay tarea y aún hay para quienes no son de la iglesia y nos vinieron a visitar y nos van a seguir visitando como quieran, pero no vayan a decir, no, nosotros no somos de ahí, no es nuestra tarea, es para todos. Levítico del 2 al 6. Y si quieren leer todo, adelante, hermanos.